La Huasteca Potosina sin duda esconde un sinfín de lugares maravillosos. Las cascadas de Micos y su salto extremo de 10 metros nos pusieron la adrenalina al 100 aventureros. Y aunque no pudimos conocer la impresionante cascada de Tamul, la Cueva del Agua y el recorrido por el río Tampaón no nos decepcionaron. Continuando con la aventura y las actividades extremas, hoy realizaremos descenso a rapel en la Cueva del Salitre y en la cascada La Cebolla. Y por si fuera poco, visitaremos un jardín único en el mundo, el Jardín Escultórico de Edward James. Quédate y acompáñame en esta aventura. Partimos de Ciudad Valles hacia el pueblo mágico de Xilitla. Este se encuentra a aproximadamente 2 horas de camino. Xilitla es un pueblo mágico en México en el que las horas transcurren entre cielos azules, aroma de café y el susurro de cascadas y ríos que caen sobre pozas frescas y transparentes. La aventura de hoy comienza en el que sin duda es el sitio emblemático de este pueblo, el Jardín Escultórico de Edward James, un sitio único en el mundo que combina una vasta riqueza natural con esculturas surrealistas que pareciera te transportan a otra dimensión. Edward James fue un excéntrico poeta, artista británico y mecenas del movimiento surrealista. Es en el corazón de la Huasteca Potosina en donde encontró el escenario perfecto para edificar la obra de su vida, un mundo de ensueño, con edificios que evocan al sinsentido, puertas que dan paso a la nada, escaleras que conducen al cielo y flores de concreto que crecen al mismo tiempo que las naturales. La carpintería fue el taller en el que se fabricaron los moldes para la construcción de las diferentes estructuras del jardín. Cada una de las cimbras o moldes requirió de un trabajo minucioso y fue don José Aguilar quien estuvo encargado durante años de traducir las excéntricas ideas y pensamientos de Edward James para dar vida a este lugar. El Palacio de Bambú es sin duda uno de los edificios más emblemáticos del jardín. Esta construcción la manda a realizar don Edward James para que en caso de que decidiera dejar de viajar y vivir en Xilitla, esta fuera su casa. Al fondo de esta estructura se encuentra la que hubiera sido la lavandería, con un diseño muy peculiar. Esta cuenta con la forma del Nautilus, el famoso submarino de la obra de Julio Verne, 20.000 leguas de viaje submarino. Algo muy particular del jardín aventurero es que todo está inconcluso. A pesar de los 37 años de trabajo y los 150 trabajadores que contribuyeron a la obra, todo se quedó a medias. De acuerdo a lo que nos comentaron en nuestra visita, es que esta era la filosofía de Edward James, ya que él consideraba
que si se concluía su obra, se terminaría su ciclo y moriría. Y para que nunca muriera su jardín del Edén, levanta la estructura pero la deja inconclusa. De esta manera, cuando la naturaleza por sí misma reclame el lugar, habrá concluido su ciclo. Uno de los lugares más emblemáticos dentro del jardín es la zona de las pozas, caracterizado por su cascada y las pozas que se forman en su caída. Un sitio mágico que incluso forma parte del nombre de este singular jardín. El origen de las pozas se remonta a 1947, cuando Edward James adquirió una plantación de café cerca de Xilitla, San Luis Potosí. Durante los primeros años, Edward James destinó el área de las pozas como plantación de una fabulosa colección de orquídeas y como hogar de diferentes especies de animales exóticos, venados, ocelotes, serpientes, flamencos y otras aves. En 1962, después de una helada sin precedentes que destruyó gran parte de la plantación, Edward James dio inicio a la construcción del jardín escultórico que conocemos actualmente. La construcción se detuvo en 1984, año en el que falleció Edward James, y fue hasta 1991 que el jardín abrió sus puertas al público y hoy, 30 años después, aún podemos adentrarnos en su mundo surrealista. Hemos terminado nuestro recorrido en el Jardín Surrealista de Edward James. La verdad, fue un recorrido bastante, digamos, diferente, porque aparte de que ver las estructuras, aprendes un poco de la historia de este lugar. Pero bueno, coméntenme qué les pareció aquí en la parte de abajo y vamos a continuar nuestro recorrido con Xilitla. Aventureros, ahorita vamos manejando el coche, vamos siguiendo a nuestros guías porque nos van a llevar a un lugar que nos recomiendan para desayunar. Y nos recomendaron las enchiladas potosinas, así es que las vamos a pedir para ver qué tal saben. Acompáñenos. Las actividades del día de hoy las estamos realizando con Mundo Extreme. Es la agencia con quien realizamos el descenso al sótano, que si no lo has visto, te lo dejo aquí arriba y en la caja de descripción para que lo veas terminando esta aventura. Después de recorrer el jardín y desayunar, nos dirigimos hacia nuestra próxima aventura. Una de las actividades de aventura o extremas que descubrimos que se puede realizar en diversos puntos de la Huasteca Potosina es el rapel, y en Xilitla no es la excepción. Nuestro primer descenso lo realizaremos en la cueva del Salitre. Para llegar hasta el punto en el que realizaremos el rapel para conocer la cueva, dejamos nuestro auto en el acceso. Nuestros guías nos brindan todo el equipo de seguridad, casco, arnés y guantes, y emprendemos una caminata de aproximadamente 15 minutos. Mientras nuestros guías se encuentran colocando la cuerda y aseguran todo para nuestra aventura, admiramos un poco el paisaje, ya que nuestros nervios se incrementan. Porque a diferencia del descenso del sótano, que fue totalmente asistido, aquí nosotros tendremos que controlar nuestra bajada. Este tiro vertical que vamos a hacer ahorita, que es en la cueva del Salitre, vamos a llevarla a lo que es el sistema. Que es el sistema en medio de nuestras piernas aquí, porque la marimba va a quedar de esta manera. Entonces al momento de estar que vayamos a bajar, vamos a llevar la marimba aquí, a la mitad aquí, en ese tiro vertical que está en ese árbol, está la cinta negra, va a estar la cuerda derechito. Ustedes llegan, van a sentir el sistema aquí, lo van a tener aquí, sus manos van a ir aquí abajo, como dice, ¿vale? Y lo que tienen que hacer ustedes ahí, como no van a pisar, porque es un tiro vertical, solamente es jalar de abajo hacia arriba, de abajo hacia arriba. Después de la breve explicación sobre cómo funciona el mecanismo, vamos a observarlo en la práctica con nuestro guía JJ, para después realizarlo nosotros. Va a dar giro a la cuerda, vean cómo lo va a hacer ahorita. Va a abrazar la cuerda, la va a voltear, se va a voltear él, le va a dar la espalda al sótano. Él ahorita está recorriendo su cuerda para que no quede tan abajo. Ya dio la cuerda, ya se volteó, él ya está suspendido en el aire. Esta cuerda ni siquiera lo está cargando.
Ahora se va a quitar su línea de vida, que es la que lo mantenía seguro en todo momento de estarse conectando. En este caso yo también tengo una donde los voy a conectar. Y él ya está con la cuerda en medio de sus piernas. Ojo chicos, sus manos ya vieron que no están pegadas al sistema. El sistema es el 8, la cosita negra que nosotros es un 8 piraña. Ok, bueno, ustedes tampoco van a dejar que sus manos peguen al sistema, que su sistema es muy distinto. Sí. Pero ustedes no van a dejar que sus manos toquen el sistema así como JJ lo tiene, y van a alimentar una por una, que es más fácil. ¿Ya vieron? Y va bajando. Ojo, alto. Él está tocando pared ahorita con los pies. Sí. Ustedes también, no quiero que bajen con la rodilla, no quiero que se lastimen. Es como el primer 1,5 metros, 2 metros con pared. ¿Cómo se está deteniendo él? Está jalando la cuerda hacia abajo, ¿ok? Jalando la cuerda hacia abajo, él no baja. Perfecto, continúa bajando. ¿Ya vieron? Un saludo a mi Alto. mamá que está en el rancho. Alto. ¿Ya vieron? ¿Me se dieron cuenta? Solo se alimenta la cuerda o la suelta, empieza a bajar. ¿Ok? Jalándola hacia abajo, se detiene, se bloquea el sistema. ¡Sobrevivimos! Sí. Aquí comenzamos el descenso en hiking. Allí es donde vamos a entrar. Vemos un Homo sapiens entrando a las civilizaciones. Cuentan que estos Homo sapiens llegaron hace millones de años a estas cavernas, aunque todavía no pueden caminar bien. Ok, jóvenes, miren. A ver, lo intentaron. Como en el municipio de Xilitla, antes era Xilitlán, ¿vale? Del dialecto de lo que es de la lengua náhuatl. Aquí se hablan 3 dialectos. Lo que es el primordial, que es el tenec o huasteco, que es el que escuchan mucho el prefijo tan o tam, que es lugar de o lugar donde. La segunda lengua, el dialecto, perdón, es lo que es el náhuatl, que es en esta parte. Todos los municipios o cosas que terminen en tlán es el lugar de o lugar donde, pero en náhuatl, por ejemplo, Xilitla o Xilitlán es lugar de caracoles o cosolillos. Hace referencia a esto, ¿por qué? Porque en todo este lugar se han encontrado peces petrificados, peces y caracoles en lo que son las rocas que son solamente peces o caracoles marinos. Quiere decir que hace millones de años todo este lugar pues estaba bajo el mar, ¿no? Aquí hay 2 tipos de piedra. Podemos encontrar lo que es la piedra caliza o la piedra calcácea, que es toda la blanca que están viendo en esta parte, que esa al contacto con el agua se va desgastando, haciendo formaciones como lo que son los sótanos o cuevas o cavernas. Acá hay miles
de lo que son cuevas y cavernitas pequeñas, desde la más pequeña a los más grandes, que son como el sótano de las golondrinas, Cepillo, Guaguas, como esta cueva. La cueva del Salitre es una enorme boca que en su interior alberga 3 cavidades de diferentes tamaños. La primera y la más grande con una altura de aproximadamente 70 metros, en la que podremos observar 2 formaciones rocosas bastante peculiares. Ahora vamos a la subida, a ver qué tal nos va. Estuvo bastante cansada la bajada, entonces yo con la subida va a estar dura. Vámonos. Lo logramos, hemos salido de la caverna del Salitre. Terminaremos la aventura de este día en la cascada La Cebolla, en la que nos espera un rapel de 100 metros. Vamos llegando aquí a la cascada de La Cebolla para hacer el siguiente rapel. Al igual que para llegar a la cueva del Salitre, desde donde dejamos nuestro auto, emprendemos una caminata hasta la cascada. Caminamos alrededor de 30 minutos aproximadamente de pura subida, aventureros. Está cansado, está pesado, pero seguro valdrá la pena. Estaba de todo sudado, pero es porque la subida estuvo bastante pesada. Recomiendo traer para esta actividad tenis de hiking o tenis con bastante agarre, porque pasas por piedras, pasas por campos, entonces bastante resbaloso, y pues vamos a tener unos buenos tenis para esta actividad. Y mientras nosotros nos recuperamos de la subida, nuestros guías preparan las cuerdas y todo lo necesario para nuestro descenso. Ok, chicos, bueno, Okay. este es completamente distinto. Este es un poco más complicado, ya que este sótano, esta cascada, todo el tiempo vamos ocupando pared. ¿Qué quiere decir esto? Que en todo momento tenemos que llevar nuestro ángulo de nuestro cuerpo hacia atrás. En el sistema todos vamos a llevar la cuerda por el lado derecho. Aquí va a ir conectado su sistema y ustedes tienen que ir así, sentados casi, pero no así. Así, un poco flexionada la rodilla, separados los pies a la altura de nuestros hombros aproximadamente. Esta mano nos queda libre. Muchos la ponen de este lado, no pasa nada. Y cuando nosotros estemos en esa posición, tenemos que alimentar la cuerda, o sea, cargarla, y el sistema va a ir jalando, y nosotros al mismo tiempo vamos a caminar hacia atrás. Si nosotros queremos caminar derecho, nunca vamos a bajar. Esto funciona a través de nuestro peso corporal. ¿Por qué era más sencillo el Salitre, el que hicimos ahorita? Porque automáticamente cuando te sentabas ya tu peso corporal ya entraba en función. Ahora tú tienes que hacer lo que entre en función.
Así es como terminamos nuestra aventura en Xilitla, un día con toques surrealistas, la belleza natural que envuelve a la Huasteca Potosina y mucha adrenalina. Nos vemos en la próxima aventura.